Una estructura de datos es una colección de datos que pueden ser caracterizadas por su organización y operaciones que realizan. Las estructuras de datos se dividen en dos, dinámicas y estáticas. A continuación serán explicadas. Estructura de datos estática. Es aquella en la que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no pueda modificarse dicho tamaño. Durante la ejecución del programa están las estructuras de los arrays, que son las matrices, vectores, registros y archivos de cadena. Estructuras simples. Dentro de ellas podemos encontrar el tipo de dato boolean, char, integer y real. El tipo de dato boolean se emplea para los valores lógicos. Lo podemos describir como datos comparativos. Dicha comparación va a devolver un resultado lógico, como es verdadero o falso. Aquí tenemos un ejemplo donde declaramos dos variables de tipo boolean. Una se va a llamar llueve y otra paraguas. Dentro del if vamos a determinar qué variable va a ser verdadera y qué variable va a ser falsa. Aquí paraguas lo tenemos como falso y llueve como verdadero. Por lo tanto, me va a devolver dos resultados de ambos. Char. Con el tipo carácter podemos tener objetos que pueden representar una letra o un número. Es decir, podemos usar variables o constantes que contengan un valor alfanumérico, pero cada variable puede almacenar solamente un carácter. Aquí tenemos una variable que declaramos como tipo char. ¿Cómo se va a llamar? Letra-if. Podemos ingresar una letra o un número, como ya lo había mencionado. Integer. Al declarar una variable de tipo entero, estamos creando una variable numérica que puede tomar un valor positivo o un valor negativo, nunca con parte decimal. Este tipo de variables la podemos utilizar en asignaciones, comparaciones, expresiones aritméticas, etc. Algunos de los papeles más comunes que desarrollan puede ser como controlar un bucle, usarlas como contador y realizar operaciones enteras, es decir, sin punto decimal. Aquí tenemos un ejemplo donde de contador va a ser tipo de dato integer. Abajo vamos a declarar dos variables que igual van a ser de tipo integer. En este programa tenemos que nos tiene que dar el valor de i, por lo tanto no va a devolver ningún punto decimal. Y por último tenemos el tipo de dato real. Este corresponde con los números reales. Es un tipo importante para los cálculos, por ejemplo en las estadísticas, ya que se caracteriza por tratar fundamentalmente con valores decimales. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a calcular el área para un radio, donde t área va a ser tipo de dato real. Estructuras estáticas compuestas. Estas se dividen en 5, que son conjuntos, arreglos, archivos, strings y registros. Primero vamos a ver qué es un conjunto. Primeramente su definición. Un conjunto es una colección desordenada de valores no repetidos. El tipo de datos que representa los conjuntos se llama set. El tipo de set es mutable. Esto quiere decir que una vez que se ha creado un conjunto, este puede ser modificado. ¿Cómo crear conjuntos? Hay dos maneras principales de crear un conjunto, que son usar un conjunto literal entre llaves, como nos muestra el primer ejemplo. En este primer ejemplo, se puede notar que el conjunto no incluye elementos repetidos y que los elementos no quedan en el mismo orden en que fueron agregados. Los elementos de un conjunto deben ser inmutables.
nos muestra nuestro segundo ejemplo. Aquí podemos ver que no es posible crear un conjunto de listas, pero sí se puede crear un conjunto de tuplas. Ahora vamos a ver qué es un archivo. Bueno, antes de ver qué es un archivo, debemos saber que todos los datos que un programa utiliza durante su ejecución se encuentran en sus variables. Esto quiere decir que están almacenadas en la memoria RAM del computador. La memoria RAM es un medio de almacenamiento volátil. Cuando un programa se termina o cuando el computador se llega a apagar, todos los datos se pierden y no pueden volver a ser recuperados. Y para que esto no suceda, para que un programa pueda guardar datos de manera permanente y no se pierdan, es necesario utilizar un medio de almacenamiento, de los cuales el más importante es el disco duro. Los datos en el disco duro están organizados en archivos y por tanto, un archivo es una secuencia de datos almacenados en un medio persistente que están disponibles para ser utilizados por un programa. Todos los archivos tienen un nombre y su ubicación dentro del sistema de archivos del sistema operativo, de tal forma que se puedan guardar bien y no se pierdan. Cadena de caracteres o string. Un string es un tipo de datos para representar texto. El tipo de datos que presenta los strings se llama str. Un string puede ser creado de varias maneras. Primero, puede usar un string literal entre comillas simples o dobles, como nos muestra el primer ejemplo. Usando la función str entre paréntesis para convertir un valor de otro tipo a un string, se hace de la siguiente forma, como el segundo ejemplo. Un string es un tipo de dato inmutable, o sea, no se puede modificar. Esto significa que una vez que se ha creado, no puede cambiar su valor. Es por eso que todas las operaciones que uno efectúa sobre un string crea strings nuevos y no modifica el original. Otra estructura compuesta son los registros o record, que son estructuras de datos cuyos elementos pueden ser de diferentes tipos. En estos registros se puede almacenar una gran variedad de información sobre una persona, como por ejemplo nombre, estado civil, edad, fecha de nacimiento, entre otros. Un ejemplo de cómo se declararía un registro en C podría ser el que aquí aparece. En este ejemplo se define el tipo de dato nodo como una estructura de registro que contiene un dato de tipo entero y dos punteros, sig y ant, que puede ser siguiente y anterior, que sirven para referenciar a otros registros del tipo nodo. Esa es la estructura de datos que se suele utilizar como nodo en las listas doblemente enlazadas. Y bueno, las estructuras de datos que hemos visto hasta ahora, como listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, sí te permiten manipular datos de manera muy flexible. Si las combinamos es posible organizar información de manera estructurada. La estructura de los datos que sirve para almacenar estas grandes secuencias de números es el arreglo, generalmente de tipo float. Entonces tenemos nuestra última estructura compuesta, que son los arreglos. Los arreglos tienen algunas similitudes con las listas. Uno es que los elementos tienen un orden y se pueden acceder mediante su posición. Y dos, que los elementos pueden recorrer usando un ciclo for. Sin embargo, también tienen algunas restricciones, como son que todos los elementos del arreglo deben tener el mismo tipo. También, en general, el tamaño del arreglo es fijo. Esto quiere decir que no van creciendo dinámicamente como las listas. Y
por último, se ocupan principalmente para almacenar datos numéricos. Para crear un arreglo nuevo, se puede usar la función array, pasándole como parámetro la lista de valores que deseamos agregar al arreglo. Y nos muestra un ejemplo. Todos los elementos del arreglo tienen exactamente el mismo tipo. Para crear un arreglo de números reales, basta que uno de los valores lo sea. Y nos muestra nuestro ejemplo. Otra opción es convertir el arreglo a otro tipo usando el método ASTIP. Hay muchas formas de arreglos que aparecen a menudo en la práctica, por lo que existen funciones especiales para crearlos. Aquí tenemos un ejemplo. Algunas funciones especiales que podemos usar para crearlos pueden ser crear arreglos de n en ceros, crear un arreglo de n en unos, crear un arreglo de forma similar a la función rang, con las diferencias de que a y b y c pueden ser reales. Y el resultado es un arreglo y no una lista. Y por último, linspace, que entre paréntesis viene a, b y n, crea un arreglo de n valores x espaciados entre a y b. Eso es lo que nos muestra nuestro ejemplo. Y bueno, esto es todo sobre estructuras estáticas compuestas. Programación dinámica. La programación dinámica es una técnica matemática que se utiliza para solucionar problemas matemáticos, en los cuales se toman en cuenta las decisiones en seguimiento sucesivo. Proporciona un método seguro para obtener la mejor solución de los problemas por medio de las diferentes decisiones, al descomponer los problemas por etapas. Pueden ser completadas por una o más formas que serían estados, y se enlazan con las etapas. Las etapas son un conjunto de alternativas diferentes de los cuales se selecciona la mejor propuesta. Los estados son aquellos que reflejan la condición o estado de la restricción que alcanzan las etapas. La formación y solución de problemas. Tiene un sistema de solución general para desarrollar los problemas de forma individual. Resuelve los problemas en etapas. Cada una interviene en una variable de optimización. No tiene las limitaciones en el tamaño de memoria ocupada, ya que son propios de las estructuras estáticas. Se caracteriza por el nombre que se refiere a un grupo de casilla de memoria. También están la resolución de problemas. En esta se necesita gran creatividad, tener conocimiento de las estructuras generales de los problemas de programación dinámica, para saber si estos procedimientos serían eficaces para la resolución del problema. Las características de un problema de programación dinámica son las siguientes. Naturaleza secuencial de las decisiones. El problema debe ser dividido en etapas. Cada etapa tiene un número de estados asociados a ellas. La decisión optimista de cada etapa depende solo del estado actual y no de las pasadas. La decisión tomada es una etapa determinada, la cual será el estado de la etapa. A continuación se presentarán los elementos que intervienen en los problemas de programación dinámica. 1. Se pueden definir como cada uno de los pasos que se deben seguir para llegar al objetivo. Las representamos por líneas discontinuas. 2. Estados. Son las diversas condiciones posibles en las que el sistema podía estar en esta etapa del problema. Se representan por círculos. 3. Política. Es cualquiera de los cambios que llevan de la primera a la última etapa. 4. Subpolíticas. Es un conjunto de políticas. En las estructuras lineales podemos encontrar la pila.
una pila es un subtipo de las listas donde el acceso está restringido a un solo extremo de la lista, en este caso, al tope de la misma. Un ejemplo de esta estructura es una pila de bandejas de un restaurante o una pila de platos. Las operaciones básicas sobre la pila son crearla, destruirla, agregar un nuevo elemento, suprimir un elemento, consultar elemento del tope y verificar si está vacía. Otra de ellas es la cola. Una cola es un subtipo de las listas donde el acceso está restringido a los extremos de la lista, es decir, al inicio y final de la misma. Un ejemplo de esta estructura es una cola de personas en un restaurante de comida rápida. Ejemplo: se tiene que cualquier cliente del restaurante, al llegar, entra a la fila de clientes que van a comer en el mismo por el final de la fila. Las operaciones básicas son creación, destrucción, inserción al final de un nuevo elemento, eliminación del inicio de un elemento, consultar qué elemento está al inicio y cuál al final, y verificar si la cola está vacía. Otro de ello es el dipolo. Esta estructura equivale a dos colas colocadas una en un sentido y la otra en el sentido contrario. Por ello, las operaciones de inserción y eliminación se pueden realizar por ambos extremos. Dos casos especiales se pueden tener: el dipolo de entrada restringida, donde solo se puede insertar por un extremo y eliminar por ambos, y el dipolo de salida restringida, donde se puede insertar por ambos extremos y solo se puede suprimir por un extremo. Se le llamará a estos extremos como izquierda y extrema derecha. Y por último tenemos a la lista. La lista es el tipo más general de estructura lineal donde las inserciones y eliminaciones se hacen en cualquier punto de la lista. Por ello se debe especializar donde se requiere que se haga la operación. Sus operaciones básicas son creación, destrucción, inserción, eliminación, consulta y verificación de lista vacía. Estructura dinámica no lineal. Árbol. Desde el punto de vista conceptual, un árbol es un objeto que comienza con una raíz y se extiende en varias ramificaciones o líneas, cada una de las cuales puede extenderse en ramificaciones hasta terminar, finalmente, en una hoja. Los árboles representan las estructuras no lineales y dinámicas de datos más importantes en computación dinámicas, puesto que la estructura árbol puede cambiar durante la ejecución de un programa. No lineales, puesto a que cada elemento del árbol puede seguirle varios elementos. En la ciencia de la computación definimos un árbol como un conjunto de nodos y líneas. Un nodo es un elemento de información que reside en el árbol. Una línea es un par de nodos ordenados y la secuencia de líneas se les denomina ruta. Grafo. Es un conjunto de puntos y conjunto de líneas, cada una de las cuales une un punto con otro. Los puntos se les llaman nodos o vértices de un grafo y las líneas se llaman aristas o arcos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es la unidad sobre la que se construye el árbol y puede tener 0 o más nodos.